la historia de Moisés. Casi todos nos conocemos el relato de Moisés. Y desde niños, algunos los que estuvimos desde niños en un hogar cristiano, desde niños nos aprendimos la historia, las historias, la de Moisés, la de Jonás, la de todas esas historias que aparecen en la Biblia, la de José, la de Ruth, la de David. Todas esas historias las conocemos, porque desde niños las aprendimos en las escuelas dominicales. Bueno, de hecho, recalco los que estuvimos desde niños en la iglesia. Los que vinieron ya adultos, pues, lo lamento por ustedes, no les enseñaron. No pasaron por la escuela. No les enseñaron a ustedes la historia del arca de Noé. Pero a los que desde niños estuvimos, nos enseñaron. Y la historia en la vida de Moisés, casi todos la hemos visto. Pero aquí encontramos, en este relato, encontramos que Dios a Moisés, cuando lo mandó a la casa de Faraón, junto con Aarón su hermano, Dios les comisionó a ellos que fueran a la casa de Faraón a interceder para que Faraón liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Y Dios le puso a Aarón consigo una vara en su mano y los mandó a la casa al palacio de Faraón para que fueran y dijeran a Faraón: dice el que soy, que dejes ir a mi pueblo de la esclavitud. Y ellos fueron. Moisés fue con su hermano Aarón a llevar este mensaje, y Faraón se endureció su corazón, dice la Biblia. Pero Dios le dijo a Moisés en palabras sencillas: demuéstrale a Faraón quién tiene el poder. Y ahí es donde le pregunta Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Entonces Dios le dice: pues échala, tírala. Y dice la Biblia que Moisés tiró la vara, y esta vara se hizo una serpiente, una culebra. Entonces, esta misma vara que Dios le había asignado a Moisés, esta misma vara la encontramos en el transcurso de la historia de Moisés hacia su pueblo. Y el detalle es que esta misma vara fue la que Moisés utilizó cuando estaban en la orilla del mar, cuando ya ellos habían salido de Egipto. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los egipcios venían detrás de Moisés, y el mar estaba enfrente, y Moisés estaba atribulado enfrente del mar, con los egipcios detrás, y con un pueblo que tenía que salvarlo. Y Dios le vuelve a decir a Moisés: toca las aguas con la vara, toca las aguas. Y Moisés tocó las aguas con la vara, y dice la palabra de Dios que inmediatamente las aguas se abrieron. El mar se abrió en dos. Entonces, ahí encontramos que cuando Dios tiene un propósito para nosotros,
Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él pone también en nuestras manos o al alcance de nosotros la posibilidad de que nosotros podamos salir adelante, no importa cuál sea la circunstancia. A veces miramos las cosas bien difíciles, a veces miramos las cosas tan adversas, las situaciones tan caóticas en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que Dios ha puesto algo en nosotros. Dios ha puesto algo en nuestras vidas con un propósito. Con un propósito. Entonces, pero el detalle es, ¿está usted dispuesto a que Dios use lo que Él ha puesto en usted? Esa es la pregunta. Porque Dios ha puesto cosas para que nosotros las ejerzamos en medio de las circunstancias. El detalle es que estamos dispuestos a que Dios use lo que Él ha puesto. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, una vara. Dios le dijo, pues tómala y úsala por mí. A veces nosotros creemos que Dios va a venir en persona a resolver las situaciones. Dios nos da recursos para que nosotros podamos lograr éxitos en medio de las batallas. Dios nos da recursos a nosotros. Dios nos da la capacidad de ejercer esos recursos. Por ejemplo, en la vida cotidiana, en la vida diaria, Dios a nosotros nos ha dado recursos para que podamos solucionar con los recursos que tenemos el diario vivir. Dios nos ha dado la capacidad de usar nuestros recursos para que podamos usar esos recursos. Mire, Dios puso en Moisés y a Aarón esta vara. Y este fue un recurso que Dios utilizó. Dios puede usar cualquier cosa para que intervenga a su favor. Dios puede usar cualquier cosa para bendecirnos y para intervenir a nuestro favor. Dios puede usar cualquier cosa. Si Dios usó esta vara para sacar al pueblo de la esclavitud y que el mar se partiera y que la roca echara agua, aleluya, y que Faraón viera los milagros, Dios puede usar cualquier cosa a nuestro favor también. Amén. ¿Sabe qué Dios usó? Dios usó la burra de Balaam para que le hablara al profeta. ¿Se imagina? Dios usó Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, porque Balaam peor le había ordenado que fuera y maldijera al pueblo. Y en medio de la testarudez de Balaam, se montó, enalbardó su asno, dice la Biblia, se montó sobre él y caminó para ir a maldecir al pueblo de Israel desde una loma. Pero cuando iban por una parte estrecha, la burra de Balaam vio el ángel de Jehová enfrente. Amén. Y no quiso pasar. Y Balaam la golpeaba, dice la Biblia. Parece una historia de ficción, pero es una historia real. Y Balaam golpeaba el asna, y el asna le dijo, ¿por qué me golpeas? Si todo el tiempo te he cargado, ¿por qué me haces daño? Y ahí Dios le abrió los ojos al profeta para que mirara que el ángel estaba enfrente. Dios puede usar cualquier cosa. Gloria a Dios. Cuando Dios está a nuestro favor,
Dios puede usar lo que sea necesario para bendecirnos. Porque el propósito de Dios es hacernos bien. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. O sea, esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¡Aleluya! De tal manera que Dios puede usar cualquier cosa para bendecirnos. Pero el detalle es, ¿está usted dispuesto a que Dios use lo que usted tiene para su bendición? Santo. Porque también esto necesita un proceso. Dios quiere usar esto para que nosotros seamos bendecidos. Al menos con una. Al menos con una para que la otra descanse. Dios quiere usarnos. Pero ¿estamos dispuestos a que Dios use lo que tenemos? Dios, mire, Moisés con esta vara abrió el mar, como se lo reitero. Abrió el mar, tocó la peña con la misma vara y salió agua de la roca en medio del desierto. Entonces, y encontramos otro relato. Eso es, ¿qué usted tiene en su mano para que Dios lo use? ¿Qué está dispuesto a hacer para que Dios use lo que usted tiene? Mire, en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2, encontramos otro relato. Encontramos en la historia de una mujer que fue, el profeta Eliseo fue a su casa, y esta mujer, lo único que tenía, esta mujer tenía una deuda grandísima. Estaba endeudada. Y el profeta llegó donde ella. Leamos lo mejor para que yo no se lo cuente. Búsquelo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Alabado sea el Señor. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Dice la Biblia en el 1: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Era lo único que tenía. Estaba endeudada, se le había muerto el marido, el acreedor o la persona a la cual le debía iba a venir a cobrar la deuda, y si no pagaba le iba a quitar a los hijos. Y esta mujer estaba atribulada, y el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y esta mujer dijo: lo único que tengo en mi casa es una vasija con aceite. Es lo único. Es lo único. Usted sabe, cuando uno está atribulado, cuando uno está problemado, cuando uno está endeudado, lo único que tiene es una vasija. Usted puede decir: es que lo único que yo tengo aquí son problemas. Aleluya. Es que lo único. Siempre nosotros andamos viendo la forma de resolver nosotros mismos las cosas. Siempre nosotros queremos resolver por nuestra propia cuenta.
Pero en los hijos de Dios no debe de funcionar así. Debemos de permitir que Él sea el que se glorifique y Él sea el que nos ayude, que nos amplíe. Amén. Para poder resolver. Esta mujer tenía una vasija de aceite y el profeta le dijo: ¿qué tienes? Tengo una vasija de aceite, tráela. Tráela y busca más vasijas por ahí. Quita prestadas, quita, ve ante los vecinos a quitar prestadas. Y esta mujer dijo: pero si es que este profeta está más loco que yo. Solo hay un poquito de aceite. Me está diciendo que traiga las que están vacías y que todavía vaya y quite más prestadas. ¿Para qué? ¿Para dejarme en ridículo? Y sigue diciendo la historia de esta mujer. Sigue hablando ahí que el profeta tomó todas aquellas vasijas. Y la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que el profeta puso las manos en aquella vasija y aquel aceite comenzó a crecer y a crecer y aquella viuda, después de estar incrédula, comenzó a coger un pocillo ahí para estar llenando las otras y echándole, y el profeta con la mano extendida y aquella viuda llenando de tal manera que el profeta le dijo: ahora ve y vende todo el aceite y paga lo que debes y vive con lo que te sobra. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios use lo que nosotros tenemos, cuando nosotros permitimos que Dios use lo que nosotros tenemos, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Si nosotros dejamos de poner la mirada o el oído en las adversidades y miramos cómo Dios se ha glorificado a través de la historia y cómo Él se ha glorificado en nuestras vidas, vamos a aumentar nuestra fe y nos vamos a dar cuenta cómo Dios se va a seguir glorificando a nuestro favor. Dios se va a seguir glorificando. Si Él ha puesto la mirada en nosotros, Él se va a seguir glorificando en nuestra vida. Gloria a Dios. Si somos de bendición en este país, vamos a seguir siendo de bendición. Si Él quiere llevarnos a ser de bendición allá a otro país, allá vamos a ser de bendición. Aleluya. Allá vamos a ser de bendición. Pero Él se va a glorificar en nuestras vidas. Mire, esta mujer pagó sus deudas y salió de sus compromisos con un poquito. No se necesita mucho. No se necesita mucho para que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas. Solo se necesita que usted y yo pongamos ese poquito que tenemos en las manos de Dios. Amén. Dios, aquí está. Hay que decirle al Señor: Dios, aquí están los pocos que yo tengo. Este corazón mío está bien chiquito, Señor, pero así de chiquito como lo tengo, y más chiquito se me hace ahorita. Así como lo tengo de chiquito y de arrugado en este tiempo de incertidumbre, Señor, aquí está este corazón. Úsalo. Úsalo para tu gloria. Úsalo para tu gloria. Señor, usa mi corazón, usa mi vida para tu gloria. Sigue la historia. Encontramos en el Evangelio de San Mateo una historia bien particular que nos habla en San Marcos, capítulo 12, versículo 42 y 43. Esa es una historia bien particular. Dice la Biblia que estaban todos ofrendando
Todo el mundo estaba ofrendando, los fariseos, los saduceos, todos ofrendaban de lo que les sobraba. Pero había una mujer, 12, 42 y 43 de Marcos. Había una mujer, léamelo por favor alguien. San Marcos, capítulo 12. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. Gracias, cielo. Mire, dice que todos habían ofrendado, pero esta viuda, esta mujer era viuda. Número uno, en primer lugar, era viuda, por lo tanto, las viudas no tienen una fuente de ingreso, o no tenían una fuente de ingreso. Lo único que esta mujer tenía en su bolso era un día de su salario. Era un cuadrante, eran 2 dracmas, eran 2 blancas. O sea, lo que equivalía a un día de salario. Y todos estaban dando, todos estaban ofrendando, pero esta viuda fue y ofrendó lo único que ella tenía. Ella sabía que cuando diera lo único que tenía, en su vida humana, ella sabía que dando eso ya no había nada en su vida humana. Pero es el detalle. ¿Estamos dispuestos que Dios use lo que nosotros tenemos en nuestras manos? Aleluya. Ella fue y ofrendó las 2 blancas, las moneditas, 2 moneditas esas. Las puso ahí. Y el Señor Jesucristo la miró y le dijo a los discípulos: mira, ¿han visto a esa viuda? No es tanto como nos mira el hombre, sino como nos mira Él. Porque el hombre no califica como califica el Eterno. Él quiere bendecirnos con lo poco que nosotros tengamos a nuestra disposición. Él quiere bendecir, quiere abrir una fuente de bendición a nuestro favor, pero quiere que nosotros dispongamos. Se nos ha enseñado muchas veces, Hebreos capítulo 11, muchas veces se nos ha enseñado: es pues la fe, el acierto de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Todo el mundo lo sabe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se nos ha enseñado muchas veces que la fe, y comenzamos a decir: mire que la fe de Abraham, que Abraham entregó en su hijo en fe, y que, o sea, encontramos cuánto nos han enseñado de la fe, pero el detalle es que pongamos en práctica esa fe. Fe, para resumírselo en pocas palabras, fe es acción. Eso es fe. Fe es acción. Fe es lo cierto de lo que usted espera. No lo tiene, pero lo espera. La seguridad de lo que usted no ve. No ha visto lo que está esperando, pero está seguro de que lo va a recibir. Eso es fe. Esa es la fe. Fe es acción.
Y cuando usted pone su fe en marcha, la poca fe que le queda, lo poquito que le queda, cuando usted pone esa fe en marcha, ahí es cuando Dios se va a glorificar en esa poca fe que usted tiene. Gloria a Dios. En esa poquita fe, en ese, o sea, mire, nosotros, imagínense, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, quiere decir que la fe de nosotros es más diminuta que un grano de mostaza. Solo imagínense, si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué haríamos? Dice la Biblia, le diríamos a ese monte, muévete. Y no está hablando de montañas físicas, está hablando de adversidades, está hablando de situaciones duras. Si tuviéramos nuestra fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate de ese lugar y échate y obedece. Como un grano de mostaza. Y no está hablando también de que la fe de nosotros sea tan diminuta como un grano de mostaza, sino que está hablando del mismo grano de mostaza. Todos conocen un grano de mostaza. Es diminuto. Y ese grano de mostaza usted lo siembra y no nace una planta diminuta, nace una mata de mostaza grandísima de esa pequeña semilla. O sea, que si nuestra fe es tan pequeña, así de pequeña, esa fe Dios la va a mega multiplicar. Esa pequeñez que usted ponga en práctica, Dios la va a multiplicar tanto que usted mismo se va a asustar. Hay momentos en la vida que nosotros nos hemos asustado. Yo me he quedado asustado de mí mismo. Digo, yo con mis fuerzas no lo hubiera hecho. Porque hay momentos en la vida que nosotros no sé de dónde sacamos tanta fe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en la vida que estamos pasando por un momento adverso en nuestra vida y no sé de dónde sacamos tanta fe. Que de un momento a otro nos quedamos asustados porque hacemos cosas que con nuestra propia naturaleza. ¿Sabe? Yo le voy a contar una fe por testimonio. Si yo con mis propias fuerzas hubiera querido subirme a ese muro que está en la frontera, ahí estuviera arañándolo todavía. Bueno, los que se lo pasaron saben lo difícil que es. Si yo con mis propias fuerzas hubiera querido subírmelo, imagínense. ¿Se imagina usted? No, ese muro es para atletas, ese muro no es para gordos. Ese es para gente que está en forma y que ha comido. Venir sin comer, sin beber agua y que los tiren a las 5 de la mañana, después de una noche de pelo, a que se pase ese muro. Solo la gracia y la misericordia de Dios es la que lo puede guardar aún. Por eso digo, si Él me guardó en ese paso, si Él me protegió durante el tiempo que estuve tirado en el desierto, bebiendo agua de charcos y durmiendo a la intemperie, si Él me guardó. Yo sé que ustedes no pasaron por ahí, ustedes vinieron en avión y llegaron a la embajada y con un maletín en la mano. Sí, ustedes se hicieron selfies ahí cuando se bajaron en Nueva Orleans. ¡Ya llegué! Los que sufrimos sabemos lo que fue difícil. Aleluya. Entonces, si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, le vamos a decir a ese monte, muévete, quítate
quítate de aquí, échate para allá. Con esa fe, usted va a ver el carro de la migra y le va a decir, échate para allá, animal. Animal salvaje. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que dejar que Dios use lo que tenemos en nuestras manos. Que Dios use lo que está a nuestro alcance, en nuestras manos. Porque la fe es acción. Fe es acción. Accione en base a su fe. Usted diga, yo he creído en un Dios todopoderoso y sigo confiando en Él. Sigo creyendo en Él. Él se va a glorificar a mi favor. Él va a estar a mi favor. Jehová peleará por nosotros. Éxodo 14:14. Y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por nosotros. Y nosotros vamos a estar tranquilos. Mire, la palabra de Dios dice que Dios, si me pongo a mencionar de cuántas cosas Dios usó para bendecir a sus siervos, la Biblia está plagada de tantas cosas que Dios usó para bendecir. Bueno, si Dios usó, hasta el mismo diablo lo usó. Dios puede usar a quien sea y a quien Él quiera para bendecirnos a nosotros. Dios puede usar a quien Él quiera para ser de bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, solo tenemos que estar nosotros dispuestos también a que Dios se glorifique a nuestro favor. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a poner a su servicio lo que hay en y con nosotros. ¿Qué es lo que hay en y con nosotros para el servicio de Dios? En algunas ocasiones será lo único que nos queda, pero eso será suficiente para que Dios se glorifique. Amén. La viuda lo único que tenía eran dos blancas. Eso era lo único que tenía. A veces podemos tener lo único. Y mire, se lo voy a decir a manera de que usted analice. Muchas veces queremos ver a Dios o a Cristo, así como a la vez que les predicaba acerca del Cristo de la historia. Muchas veces queremos ver a Cristo así, pero no. Muchas veces Dios se manifiesta en diferentes formas. Dios se puede manifestar en un mendigo en la calle que esté necesitando de su favor, y usted puede dar tan solo $10. Usted puede dar tan solo $10 y Dios se le puede mostrar ahí en un anciano. Me regale una monedita, por favor. No le va a decir en español, le va a decir así como usted está mencionando en inglés. Así mismo. Ustedes saben inglés, ¿verdad? Entonces, le va a pedir una monedita ahí en el inglés. Y como usted entiende inglés, va a decir, yo sé lo que quiere. Pero solo ando $10, va a decir usted. Y es lo único que me queda. Y este viejito yo lo miro. No me convence. ¿Se imagina que sea el mismo Dios probando su fe? ¿Se imagina que ese anciano sea el mismo Dios probándolo? Porque dice la Biblia, por la fe muchos de aquellos hospedaron ángeles sin saberlo. Por la fe hospedaron ángeles y no supieron, no sabían que eran ángeles. Dios puede probar nuestra fe. Dios puede probar nuestra vida. Si nosotros permitimos que Dios se glorifique en nosotros, vamos a encontrar que Él se va a glorificar a nuestro favor. Solo deje
Dejemos que Dios se glorifique. Amén. Dejemos que Dios obre a nuestro favor. Dejemos de escuchar voces negativas. Dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestras mentes y que Dios empiece a glorificarse en nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios va a comenzar a trabajar en nuestras vidas. Dios les bendiga y mi hermano va a continuar con todo esto. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre orando, hermanos, por el Congreso, 15 de febrero. Anote la fecha. A muchos de ustedes les mandé ya ahí un sticker para que usted invite al otro, ahí en el grupo que teníamos para sorprender a mi amigo aquí presente. Amén, así es. Ahí les mandé De verdad que muchas gracias por los hermanos que apoyaron. Sí, les agradezco a los que bueno, se los voy a agradecer ahorita a los que dijeron presente. Amén. Y a los que también no dijeron presente, todavía lo pueden hacer. Se vale, hermano. Se vale. Dios te bendiga, hermano. Amén. Tanto. Ya no me ponga en eso. Esa es la palabra, ¿verdad? Si usted no deja de escuchar, usted va a aumentar su fe. Va a aumentar y va a alimentar su espíritu. Pero si usted no si usted deja de escuchar, lo que vamos a escuchar es todos los días. 3 aviones para Guatemala, 2 para Honduras, 5 para Nicaragua, 10 para Venezuela. Y ahí vamos a estar en ese pleito, que le cortaron el permiso a fulano, que ya no hay permiso. Así vamos a vivir dándole dinero a otro. Porque sabe que YouTube él paga para que arregle. Y usted va a darle like para que le esté mandando esa notificación. Y usted se va a volver loco. Porque usted escucha a la gente. Sí, es bueno que usted escuche una noticia. Pero no se ponga allí a estar oyendo lo que realmente no le va a usted a comportar su vida. Trate de escuchar programas. Hay buenos programas cristianos en la radio, en YouTube, hay buenos predicadores. En los radios de los carros, ahí están los programas. Así es. Entonces cuando nosotros no tenemos ese elemento adentro de nuestra vida, ese es el gran problema que nos llevamos. Nos llenamos de pura, como dice, basura en nuestra vida. Y ahí andamos como gatos, todos temblorosos, apenas miramos un carro que parece de unos que ponían ahí la hormiga. Y todo el mundo está. Al otro día no sé con quién andaba en la Morenita y entró un oficial de la policía y yo vi